Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente al ministerio La Gloria del Cuarto Ángel, y en esta oportunidad vamos a proseguir con los estudios que hemos venido impartiendo acerca de las trompetas bajo la serie El ABC de la Fundación Adventista. Así que en esta oportunidad no quiero pasar mucho tiempo a dar un repaso, ya que confío en que cada uno de ustedes ha estado tomando el tiempo de ver las presentaciones más de una vez para así familiarizarse con las verdades y las cosas que se han estado presentando a través de toda esta presentación. Así que vamos a dar comienzo a nuestra presentación para que así el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dirija en todo lo que enseñemos y en todo lo que hablemos, para que de esa manera cada uno de ustedes pueda ser asentado en la verdad del primero, del segundo, del tercero, y inclusive la verdad del cuarto ángel, que es donde se combina la verdad de todos los otros tres mensajes. Así que en esta presentación, en esta oportunidad, vamos a estar viendo los ayes y las historias paralelas en su segunda parte. Esta presentación son los ayes y las historias paralelas en su segunda parte. Y aquí damos comienzo a la presentación. Vamos a comenzar leyendo la cita que hemos venido enseñando a través de estas últimas tres presentaciones, que nos hablan acerca de los 7 truenos, y nos dice en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, la página 971. Después de que estos 7 truenos emitieran sus voces, se le manda a Juan, así como a Daniel con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estos se refieren a eventos futuros que se revelarán en su orden. La cita nos sigue diciendo: la luz especial dada a Juan, que fue expresada en los 7 truenos, fue una delineación de eventos que sucedería bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Así que vemos claramente, como ya lo hemos mencionado, que fue una delineación de eventos en el tiempo de la historia milerita, de 1798 a 1844, cuando se dieron los mensajes del primero y del segundo ángel. Eso representa los 7 truenos, como se puede ver aquí, pero lo importante a entender es de, como lo mencionamos en la presentación anterior, es de que estos mismos 7 truenos se refiere a eventos futuros que se iban a revelar en su orden, y iba a ser también una delineación de eventos como fue en el tiempo de la historia milerita. Así que esto es algo que queremos establecer de antemano para así poder hacer más sentido de lo que vamos a estar enseñando a través de esta presentación. Así que vemos aquí que acerca de los 7 truenos, vemos que iban a ser desellados en algún tiempo en la historia, ya que en ese tiempo, cuando fueran desellados, se iban nuevamente a repetir los eventos que tomaron lugar durante el tiempo de la historia milerita. Así que vemos acerca de esto, y establecimos también que en Apocalipsis 22, versículos 10 y 11, es donde vemos el desellamiento de esos 7 truenos, y lo enseñamos que se refiere a estos 7 truenos debido a que el versículo 11 nos enseña que antes del cierre de gracia se le manda a Juan que no selle las palabras de la profecía de este libro, lo cual enseñamos que la única parte que fue sellada en el Apocalipsis fueron los 7 truenos. Así que por esa razón entendemos que los 7 truenos son desellados nuevamente justamente antes del cierre de gracia, ya que aquí nos enseña claramente a través de esta escritura donde nos dice: y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro, hablando del Apocalipsis,
porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Así que aquí vemos el cierre de gracia en el versículo 11. Pero justamente antes de ese versículo vemos que se le dice que no selle las palabras de la profecía de este libro. Y por esta razón, nuevamente lo reitero, concluimos que lo que se desella aquí en este versículo son los 7 truenos, ya que es lo único que fue sellado en el Apocalipsis. Aquellos que entendemos esto podemos ir a todo el libro de Apocalipsis y ver que lo único que fue sellado fueron los 7 truenos. Por esa razón tenemos que entender que esto que está hablando aquí es acerca de esos 7 truenos. Así que al proseguir aquí, enseñamos también en la presentación anterior acerca del sueño de Guillermo Miller, o el fin del sueño de Guillermo Miller, que hablaba de la esparción o dispersión de las verdades, de las joyas que se reunieron durante el tiempo de la historia millerita, durante el tiempo que se dieron los 7 truenos. Y vimos algo muy interesante acerca de los 126 por los 20. Vimos que los 126 representa Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y vimos que cada ciclo contiene 20 jeras del santuario. Y cuando hicimos la multiplicación vimos que 126 multiplicado por 20 nos dio 2520 o 2520. Así que eso que vimos en el sueño lo pusimos en una gráfica y establecimos 2 líneas. Pusimos 1863 al comienzo de la línea y 1989 al final de la línea. Así que vimos que la razón que lo hicimos es porque el tiempo que hay entre estas dos fechas, claramente podemos ver que son 126 años los que hay en entre estas dos fechas que estamos aquí mencionando. Así que al entender esto, entendemos que agarramos la fecha de 1863 debido a que es cuando comienza la iglesia adventista como iglesia oficial en los Estados Unidos, y es cuando también se empiezan a sellar las verdades que Guillermo Miller descubrió durante el tiempo cuando se dio los mensajes del primero y del segundo ángel. Y la primera verdad que se empezó a descartar y se empezaron a sellar fue la verdad del 25-20. Así que vemos que cuando empieza la iglesia es cuando comenzó este sueño, como lo enseñamos también a través de la estructura caiástica, que fue una de las diapositivas que presenté antes de esta misma que estoy enseñando aquí. Así que vimos que de ahí empezaron los 7 tiempos de esparción de las verdades, y ese tiempo iba a llegar a su fin en 1989, ya que los 126 representan simbólicamente esos 25-20 o esa expansión o dispersión de esas verdades. Así que avanzamos aquí y enseñamos que la esparción son los 7 tiempos o los 2520, y nos lleva a 1989. Donde lo que vimos es de que en ese periodo es cuando comienza el desellamiento, cuando en el sueño aparece el león de la tribu de Judá, o el hombre con la escobilla en su mano para barrer toda la basura de las tradiciones, las falsas interpretaciones y de todo lo que se acumuló sobre las verdades que eran las joyas que se muestran en el sueño de Guillermo Miller. Así que vimos así que lo que nos dice en esta cita en Revista y Heraldo de junio 4 de 1889, que nos dice aquí en la primera parte o en la parte de arriba: en el tiempo del Salvador, los judíos habían cubierto de tal manera las preciosas gemas de verdad con la basura de las fábulas y tradiciones, que era imposible distinguir lo verdadero de lo falso.
El Salvador vino para limpiar la basura de la superstición, de los errores que por tan largo tiempo habían sido acariciados, para poner las joyas de la palabra de Dios dentro del marco de la verdad. ¿Qué haría el Salvador ahora si nos visitara así como lo hizo con los judíos? Vean, Él tendría que hacer una obra similar para limpiar la basura de la ceremonia y la tradición. Los judíos fueron grandemente perturbados cuando Él llevó a cabo esta obra, como hoy está sucediendo también. Se están siendo perturbados los líderes de nuestra iglesia debido a que esta obra se está realizando. Ellos habían perdido de vista la verdad original de Dios, o la verdad de las gráficas, así como hoy en día se ha perdido esa verdad. Pero Cristo la trajo de nuevo a la vista. Nuestra obra es liberar las preciosas verdades de Dios de la superstición y el error. O en otras palabras, nuestra obra es regresar a las sendas antiguas, a restaurar los portillos que han sido derribados en Isaías 58:12. Así que vemos que esta obra es la que Cristo llegó a hacer una vez que llegó el tiempo de 1989, cuando se terminó la exparsión. Es cuando Jesucristo nuevamente entra con esa escoba para barrer las verdades, y es cuando nuevamente vuelve a poner las joyas dentro del contexto de la verdad. Y no tan solo eso, sino que les iba a dar mayor gloria, ya que iban a brillar 10 veces más como originalmente se dieron. Y el cofre iba a ser más amplio, como vimos y enseñamos que ese cofre representa la Biblia y el espíritu de profecía para nuestro tiempo. Por eso razón es de que se iba a ver más grande ese cofre, ya que esas verdades iban a tener mayor gloria y mayor poder en nuestro tiempo. Así que vemos aquí que el tiempo que hablamos cuando se desellaron estas verdades, lo mostramos claramente que empieza en Daniel 11, versículo 40, en su segunda parte, donde nos dice la escritura: pero al cabo del tiempo, o al fin del tiempo, o en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte, vean en lo amarillo, se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11:40. Así que vemos que en su segunda parte, en la parte de amarillo, como se ve aquí, es cuando el rey del norte iba a contender contra el rey del sur, con carros, muchas naves y gente de a caballo. Así que eso establecimos que el rey del norte representa el papado, como lo vimos, que representa el poder que reina a la Babilonia espiritual en Apocalipsis 17. Y el rey del sur, al principio del versículo de Daniel 11, vimos que ese representa al rey o el poder que reina al Egipto espiritual. En 1798 eso representaba a la Francia atea, como claramente lo enseñamos, que le causó la herida mortal en esa fecha. Pero para nuestro tiempo, el rey del sur ya no es la Francia atea, sino es la ex Unión Soviética, o lo que es la Rusia atea, la Rusia comunista. Así que vemos que este periodo, cuando el rey del norte iba a contender o iba a atacar al rey del sur y lo iba a barrer, esa fecha es 1989, en el mismo periodo cuando se termina el sueño de expansión de Guillermo Miller. Y para eso tenemos respaldo secular para poder comprobar que estamos hablando de esa fecha. Y vemos aquí en la revista Times que nos da 1989, donde nos dice que fue el año que definió la historia del mundo, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desplomó la ex Unión Soviética. Así que vemos esto, que fue el desplome debido a que hubo una alianza satánica. Aquí la revista que vemos en Time nos habla la Santa Alianza,
pero fue entre los Estados Unidos y el papado, el Vaticano, que apresuraron y hicieron que la Rusia cayera en ese periodo debido a esta unión que nos enseña en Daniel 11:40 en su segunda parte. Así que vemos esto en ese periodo 1989 es cuando se marca el tiempo del fin para los 144,000, donde comienza el desarrollo de los 144,000 para poder así levantar ese pueblo, para llevar adelante la obra que se tiene que predicar al mundo con el poder del Espíritu Santo. Así que vemos aquí que una vez que llegara ese periodo, ese tiempo del fin, vemos que esos mensajes iban a correr paralelos, como ya lo enseñamos acerca de los 7 truenos, donde nos habla también aquí en los materiales de Ellen G. de White, de 1888, la página 804, donde nos dice: Dios le ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su obra no cesará hasta el cierre de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero y del segundo ángel son todavía verdad para este tiempo y tienen que correr paralelos con el que le sigue. El tercer ángel proclama su advertencia en alta voz. Después de estas cosas, dijo Juan, y vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación, la luz de los 3 mensajes se combina. Así que cuando llegara ese tiempo del fin nuevamente, el mensaje del tercero y del cuarto ángel iban a correr paralelos con el mensaje del primero y del segundo. Y vimos aquí, a través de la diapositiva donde enseñamos, como se ve aquí en la parte de arriba, donde nos dice que los 7 truenos fue una delineación de eventos que sucedería bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Vimos que eso sucedió de 1798 a octubre 22 de 1844. Es cuando se dieron los mensajes del primero y del segundo ángel, y simultáneamente que es donde se cumplió la parábola de las 10 vírgenes. Así que eso pasó en este periodo, en el periodo de la historia milerita. Pero lo importante que tenemos que entender es que nos dice que esto se refiere a eventos futuros que se iban a revelar en su orden y que iban a correr paralelos a la historia de arriba, como se puede ver. Así que vemos ahora en el diagrama de abajo, podemos ver la misma historia ahora en nuestro tiempo. Establecimos que el tiempo del fin para nosotros es 1989. Esto marca el tiempo del fin, donde vemos 3 poderes prominentes históricamente y proféticamente, como en 1798 también los hubo de la misma manera, donde ahora vemos que es el papado, la Rusia atea y los Estados Unidos, como nos enseña en Daniel 11:40. No tan solo eso, sino que vimos que durante el tiempo de la historia milerita hubo un aumento de la ciencia, y ese aumento de la ciencia tenía que ver con Daniel 11:40, con el comienzo del juicio investigador. Y en nuestro tiempo estamos predicando, por así decirlo, el mismo mensaje. Sin embargo, nosotros no predicamos el comienzo del juicio investigador, sino el fin del juicio. El fin del juicio que termina cuando Miguel se levanta. Y ese mensaje vemos que está estructurado en los últimos versículos de Daniel 11:40 al 45, ya que vemos que esos son los eventos que tienen que tomar lugar antes del fin del cierre de gracia en Daniel 12:1, cuando Miguel se levanta. Así que vemos que para nosotros ese es el aumento de la ciencia, el fin del juicio que tenemos que nosotros predicar, el fin del juicio para toda la humanidad. Así que siguiendo aquí en lo que estamos hablando, en la serie de eventos, vemos que en agosto 11 de 1840, vemos que hubo un cumplimiento profético de la 6ª trompeta, donde se terminó el segundo ay y se introduce al Islam en la profecía bíblica.
Así que ahora en nuestro tiempo tenemos que ver este mismo cumplimiento, enseñándonos así el paralelo perfecto que estamos hablando. Ahora tomamos para nosotros septiembre 11 del 2001, en el tiempo cuando comienza el tercer ay y cuando desciende el cuarto ángel. Y enseñamos esto a través de estas diapositivas, donde podemos ver que el tercer ay comienza en el 11 de septiembre del 2001 y se nos dice a través de la inspiración que el 1 más 2 es igual a 3, que es una regla que el león de la tribu de Judá ha abierto ahora a los estudiantes de la profecía para poder identificar estos eventos y así poder contradecir cualquier duda que pueda haber en contra de este mensaje. Así que enseñamos que el primer ay era el Islam árabe, que comenzó en julio 27 de 1299 y terminó el julio 27 de 1449. Esto está abarcado dentro de la quinta trompeta y vimos que esto causó la caída de la Roma oriental, o llegó al punto de debilitarla, donde terminó derribándose bajo el segundo ay en los primeros años de su cumplimiento. Así que vemos que en la sexta trompeta, o el segundo ay, que representa ahora al Islam turco, ese había comenzado en julio 27 de 1449 y había terminado el 11 de agosto de 1840. Aquí estaba el segundo ay bajo la sexta trompeta, y eso causó la caída de Constantinopla y también causó la herida mortal en 1798. Así que vemos que la primera historia más la segunda historia del primero y del segundo ay, nos enseñamos que nos tiene que dar el tercero y el último ay, que se da bajo la séptima trompeta, que comenzó a sonar en 1844 y se termina hasta el fin. Y vemos que el tercer ay representa al Islam radical, que comenzó el tercer ay en el 9-11 o el septiembre 11 de 2001, y ese segundo ay se termina hasta el segundo advenimiento, inclusive hasta después del milenio. Así que vemos que el tercer ay ataca a los ejércitos de la Roma final. De la misma manera como lo hizo en las historias anteriores, podemos concluir que una vez que aparece o que empiezas el tercer ay, vemos que el ay o el Islam se enfrenta contra los ejércitos de la Roma moderna, que representan ahora a los Estados Unidos de América y también a las de las Naciones Unidas o a la OTAN. Así que vemos aquí acerca de septiembre 11. Nos dice aquí esta cita: hay lecciones que se tienen que aprender de la historia del pasado. La razón es porque la historia se repite. Y se llama nuestra atención a estas lecciones para que todos aprendan que Dios obra en la misma forma como siempre lo ha hecho. Su mano se puede ver en su obra y entre las naciones, ahora de la misma manera como siempre ha sido, desde que el Evangelio fue primeramente proclamado a Adán en el Edén. Nos sigue diciendo: hay periodos que son momentos cruciales en la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios, cuando estas diferentes crisis llegan, la luz para ese tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso espiritual, y si es rechazada, naufragio y muerte espiritual son el resultado. El eco de la Biblia, agosto 26 de 1895, el párrafo 10. Así que lo importante a ver en esta cita acerca del septiembre 11, que nos enseña que hay momentos cruciales, y que una vez que esos momentos cruciales llegan, Dios en su misericordia manda la luz para ese tiempo a su iglesia, y vemos que esos momentos cruciales hay en las naciones y en la iglesia, y vemos que uno de esos momentos cruciales, sin lugar a dudas, es septiembre 11 del 2001.
Y lo vemos aquí en estas citas de historiadores seculares o de revistas seculares, donde nos dice aquí acerca de esto: los 10 días entre el septiembre 11 al 20 del 2001 marcó un punto crucial en la historia del país, al ser los Estados Unidos confrontados con la amenaza del terrorismo internacional. Eso está en el Washington Post, en la página de internet acerca del septiembre 11 del 2001. El siguiente nos dice: el 11 de septiembre del 2001, un punto crucial en la ley doméstica e internacional. Eso está en la transnacional, en la publicadora transnacional por Paul Eden y Teresa O'Donnell. Así que vemos que el 2001 marca un punto crucial en la ley doméstica. El siguiente nos dice: el 11 de septiembre de 2001 tiene que verse como un punto crucial significante en la historia. Septiembre 11 del 2001, el debate por Graham Warding y Martin Cunningham. Así que vemos que este septiembre 11 o este momento crucial es algo que tomó lugar no tan solo en Estados Unidos, sino en las naciones a nivel mundial. De ahí en adelante comenzó el desplome económico y empezaron a pasar más leyes restrictivas con referente a la libertad de los pueblos, no tan solo en Estados Unidos, pero de ahí han surgido a través de todos los diferentes países de la tierra. Pero no tan solo vemos que eso pasó en Estados Unidos o en las naciones, pero también Dios da la luz para su iglesia. En Testimonios para la Iglesia, en volumen 9, en la página 11, comenzando de la 11 a la 14, vemos en el 9:11, nos dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. Dice: estando en Nueva York, vean, en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios, o las Torres Gemelas, fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra los incendios no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Y vean, un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Así que vemos que en esta cita nos enseña que una vez que esos edificios fueran consumidos por ese incendio, o por lo que pasó en el septiembre 11, que eso iba a ser una señal para ti, para mí, para entender que los últimos versículos de Daniel 11, del versículo 40 al 45, están ya por terminar su cumplimiento y nos llevan al tiempo de angustia que nos enseña en Daniel 12:1. Así que este evento, el evento de las Torres Gemelas, marca en sí el tiempo cuando se está apresurando ese cumplimiento y donde se está por cerrar nuestro tiempo de gracia para nosotros como pueblo y para el mundo entero. Pero no tan solo se queda ahí, sino que vemos acerca de esto en esta diapositiva donde nos dice derribados. Dice: ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York, vean nuevamente Nueva York, ha de ser derribada por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Vean, entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Todo el capítulo de Apocalipsis 18 es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Revista y Heraldo, julio 5 de 1906, párrafo 14. Así que vemos aquí nuevamente que nos dice: bajo el testimonio de 2 o 3 testigos una cosa se establece,
ya nos enseñó en la cita anterior acerca de Nueva York, y esta también nos habla acerca de esos edificios, y se nos dice que cuando sean derribados esos edificios en Nueva York, es cuando se iban a cumplir las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3, y para los que sabemos lo que dice en Apocalipsis 18 del 1 al 3, es cuando desciende el ángel poderoso o el cuarto ángel, es cuando comienza el descenso del Espíritu Santo en lluvia temprana y también en lluvia tardía, como lo voy a enseñar en otra presentación para poder reiterar esto que estoy hablando. Así que entendemos que cuando caen las torres es cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende y empieza a iluminar la tierra con esa gloria poderosa que tiene que iluminar al mundo entero. Así que vemos esto, y aquí vemos en esta diapositiva acerca de los diagramas que nos enseñan el paralelo. Vemos que en septiembre 11, al igual que en agosto 11 de 1840, el mundo entero fue confrontado con el Islam. En aquel entonces fueron 4 poderes, que esos 4 ahora en nuestro tiempo representan al mundo entero. Y el mundo fue confrontado con el terrorismo del Islam en el septiembre 11 del 2001. Es ahí cuando las 4 naciones o cuando las Naciones Unidas empezaron a restringir o restringieron al Islam a partir de esa fecha. No tan solo eso, vemos que en septiembre 11, cuando caen las torres, el ángel de Apocalipsis 18 desciende para empezar a iluminar la tierra con su gloria y así preparar al pueblo de Dios para los tiempos finales que nos enseña en Daniel 11 del versículo 40 al 45, enseñándonos que ya estamos en esos eventos finales. Y en la siguiente fase o el siguiente evento que tiene que suceder, como lo vemos en el paralelo de arriba, es la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y vemos que en ese tiempo, antes de la ley dominical, cuando llega la ley dominical, es cuando se cierra la puerta para la iglesia adventista, de la misma manera que sucedió en junio de 1842, cuando los protestantes cerraron sus puertas en contra del mensaje que estaba predicando Guillermo Miller. Pero algo que nos enseña que ya estamos ahí a las puertas es el hecho que las gráficas han llegado nuevamente a la historia para enseñarnos que Dios nos llama a regresar a esas sendas antiguas, a regresar a la fundación, ya que a través de la fundación podemos establecer lo que representa ese tercer ay, ya que si entendemos que en la gráfica el primer ay representa al Islam y el segundo ay representa al Islam, entonces por lógica entendemos que el tercer ay representa al Islam, y ese llegó en el septiembre 11 de 2001. Así que en ese tiempo, cuando desciende el ángel, comienza el tiempo de la visitación del adventismo, comienza el tiempo de la primera purificación de su templo, como pasó en el tiempo milerita, como pasó en el tiempo de Cristo, y esa purificación se termina en el tiempo de la ley dominical para nosotros como pueblo adventista. Así que vemos aquí este paralelo, este espejo profético, donde nos enseña esa misma historia de arriba y de abajo. Vemos un paralelo perfecto, sin lugar a dudas, y vemos aquí acerca de esto. En junio de 1842 fue el cierre de gracia para las otras denominaciones, y en octubre 22 de 1844 fue el cierre de gracia para el adventismo milerita. Pasando ahora a nuestro tiempo, la ley dominical cierra la puerta de gracia para los adventistas del séptimo día, ya que nos dice la escritura que el juicio comienza con la casa de Dios, y eso pasa, y la siguiente fase es que se cierra la gracia para las otras denominaciones cuando Miguel se levanta. Vemos este mismo paralelo sucediendo en nuestro tiempo. Pero no tan solo eso, vemos la gráfica que pasó, que eso causó el cierre de las puertas en ese tiempo. Y ahora en nuestro tiempo vemos nuevamente esas gráficas que salen a la luz para poder probarnos que ya estamos en ese tiempo y que Dios nos llama a regresar a las sendas antiguas, a establecer esa fundación que es lo que representan esas gráficas.
Así que vemos este paralelo perfecto como lo vemos en esta diapositiva. Es el espejo que lo vemos ahí. Y algo que quiero enseñar acerca en esta diapositiva acerca de 1840, segundo ay, y 1844, la sexta trompeta, nos dice, en la presentación del segundo ay, mencioné que el segundo ay terminó en 1840 y que la sexta trompeta terminó de sonar el 22 de octubre de 1844. Quizás algunos se preguntaron por qué es esto así, y la respuesta a esto es que el hecho que la historia milerita se repite al pie de la letra en la historia de los 144,000. Y las fechas de 1840 a 1844 enseñan un paralelo perfecto de los eventos finales donde Dios derrama su espíritu y donde se termina su obra en justicia. Por esta razón Dios estructuró estos eventos de tal manera para recordarnos nuevamente que Él, siendo el alfa y el omega, tiene el poder de ilustrarnos el fin del Israel espiritual con el comienzo de su misma historia. Así que vemos a través de esto que las reglas confirman nuestro mensaje que estamos presentando. Dice, la principal regla de interpretación bíblica que confirmaba que los mileritas enseñaban era correcto fue la regla del día por año, ya que todas las profecías de tiempo tenían este mismo denominador. Ahora, en la historia de los 144,000, la regla principal que confirma lo que estamos enseñando que es correcto ya no es el principio del día por año, ya que no hay profecías de tiempo, pero es el hecho que la historia milerita se repite al pie de la letra, como lo estamos enseñando a través del diagrama. Así que esto aquí ha sido los ayes y las historias paralelas en su segunda parte, en las trompetas, la parte I, en las gráficas de 1843 y 1850. Esperamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con estas verdades que ahora están probando a su pueblo y que nos tienen que preparar para estos eventos, como nos enseña claramente que ya han empezado a tomar lugar y nos están ahora preparando o están preparando a ese pueblo para llevar adelante esa obra y terminarla en el poder del Espíritu Santo. Les damos gracias nuevamente por haber tomado el tiempo de estudiar con nosotros y deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas grandemente con la gloria de su santa palabra. Les damos grandes bendiciones y les deseamos grandes bendiciones